Hola a todos. En esta lección vamos a procesar los clientes a través del controlador. Para ello vamos a crear una nueva unidad y la vamos a guardar en la carpeta controllers. Esta se va a llamar ctrl.clientes.pass. Aquí vamos a reutilizar prácticamente todo el controlador de productos. Vamos a necesitar las entidades y el modelo de clientes. Vamos a agregar aquí MD. Las entidades y necesitamos el modelo de clientes. Vamos también a fuente, añadir, y vamos a añadir la vista de clientes en la implementación para trabajar posteriormente. Y vamos a crear el cliente controlador. Va a tener elementos privados y públicos, y aquí es donde vamos a comenzar a reutilizar el controlador. Vamos a tener un fmodel, que en este caso va a ser el modelo de cliente, y vamos a tener las operaciones básicas con el constructor y el destructor, que estos van a ser elementos públicos. Y aquí voy a modificar este a cliente, lo voy a pasar, y este va a ser un de cliente, pero la entidad de cliente. Bien, Control Shift y C, y ya estoy listo para procesar. En el constructor vamos a buscar el controlador de productos. En el constructor simplemente voy a crear el modelo. Entonces fmodel va a ser igual a tcliente md y lo creo. En el destructor voy a liberar el cliente y voy a liberar mi objeto. Muy bien. Aquí vamos a crear un cliente. Para crear un cliente voy a recibir a cliente desde la vista y se lo debo pasar. Aquí vamos en el crear, simplemente lo recibo y se lo paso al modelo. Entonces en el control de clientes, fmodel, y voy a pasar el crear y le voy a pasar a cliente simplemente. Hay que revisar y modificar aquí que sean todos procedimientos en los clientes. Bien, en el modelo de cliente. Bien, fmodel, crear cliente. Y aquí dijimos, esto va a ser un procedimiento y no va a devolver ningún booleano, y debo sacar el result porque no es necesario. Con actualizar cliente lo mismo. Voy a quitar el booleano y el result. Y me está faltando con de eliminar cliente. Quito el booleano y quito el result. Pongo el cursor en cliente, control shift y C. Pongo en actualizar, control shift C. Pongo en crear, control shift y C. Y en la parte de arriba me modifica todo. Muy bien. Sigamos. El que sigue es el de leer un cliente. Este lo vamos a dejar para el último. Queda actualizar cliente. Y el último es eliminar cliente. Bien, dentro del controlador de productos tenemos que el eliminar, simplemente pasamos el modelo. ¿Sí? A fmodel y paso el ID que recibo al modelo para que elimine. En el actualizar lo que hago es procesar todo. Sí, perdón, aquí estoy en la vista. Aquí en el controlador lo que hago es recibo la entidad y la paso al controlador. Recibo la entidad, este es a cliente, y lo paso al modelo. En leer
en el controlador va a ser un poco más complejo porque voy a tener que procesar de mi formulario todos los elementos. Bien, vamos a el controlador. En leer vamos a tener una variable CLI cliente que va a ser la entidad. Y aquí dijimos que debemos cargar nuestra entidad de leer y después pasarla a la vista. Entonces vamos a cliente, va a ser igual a fmodel y voy a leer el cliente a id. Y ahora sí, con cliente frm clientes y el bloque de código que estoy haciendo aquí, accediendo a la vista de clientes que la cargamos aquí en la implementación para poder acceder al contenido de clientes que tengo en la página 2, a todos estos elementos: nombre, domicilio, teléfono y correo. Bien, vuelvo al controlador y aquí vamos a poner que edt nombre en su propiedad text va a ser igual a cliente en su propiedad nombre. edt domicilio va a ser igual a cliente en el domicilio. edt, me está faltando el correo, va a ser igual a cliente en el correo. Tengo edt teléfono, va a ser igual a cliente en el teléfono. Vamos a ordenar un poco. Muy bien, y ya tengo pasado el modelo. Con esto tendría todos los elementos hechos. Nos quedaría ahora cargar la vista, pero lo vamos a hacer para la vista. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la vista de productos. En la parte de arriba voy a crear un ID cliente. Aquí en la vista de clientes vamos a crear arriba ID cliente, que va a ser de tipo integer. Y lo que vamos a hacer es en la creación del formulario definirlo como 0. Muy bien. Este ID cliente es el que vamos a usar para interactuar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En la vista vamos a crear los procedimientos básicos de modo privado. Entonces me voy a la vista de clientes y en la parte privada, debajo de limpiar, voy a crear todos los elementos básicos. Control Shift y C. Y vamos a revisar en productos. Bien, vamos a buscar el de crear. En crear lo que hacemos es cargar, crear el modelo, el producto, cargar los datos y pasárselos al controlador para que los procese. Así que vamos a ir a la vista de clientes y en el crear un producto. Vamos a crear una variable para el controlador. Bien, aquí me está diciendo que no lo tengo, entonces tengo que irme a la parte de arriba y agregar ctrl clientes y model las entidades para trabajar con las entidades. Volvemos aquí, vamos a agregar otro CLI que va a ser la entidad. Muy bien, y ahora vamos a poner en un try para procesar esto. Primero el controlador lo vamos a crear y lo vamos a liberar. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es con la entidad. Vamos a crear un bloque de código y aquí debo cargar todos mis elementos. Entonces vamos a poner de las entidades. Voy a revisar la entidad cliente y me voy a traer todos los elementos. Vista de clientes.
Muy bien. El primero va a ser el ID, que va a ser igual a 0, porque en este caso vamos a crear. El siguiente va a ser el edt nombre de su propiedad text para leer el contenido. El que sigue va a ser domicilio de su propiedad text. Y el que le sigue va a ser teléfono, también en su propiedad text. Me estaría faltando por último el correo. En su propiedad text. Bien, creo el controlador, creo una entidad temporal y ahora a mi controlador le voy a pasar en el evento crear la entidad temporal que acabo de crear. Dentro del controlador simplemente la entidad que recibí la paso al modelo y dentro del modelo lo que hago es insertar mi entidad en la base de datos. Vamos ahora a la vista y vamos a usar el botón de guardar. En el botón de guardar simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir si edt nombre.text es igual a vacío, entonces y un bloque de código. Y le vamos a poner show modal. Un mensaje, perdón, debe colocar un nombre. Le vamos a decir edt nombre, un set focus para que se ubique ahí y un exit para que detenga la ejecución aquí. Y aquí simplemente le vamos a dar a crear. Vamos a ejecutar y vamos a probar si podemos crear nuestro primer cliente. En la base de datos, mientras esto crea, vamos a abrir la tabla de clientes. En la parte de data no tengo nada. Así que aquí vamos a ir a clientes. Vamos a agregar, que nos lleva a la otra parte, y vamos a poner Edgardo, calle 1, teléfono 1234, correo @correo.com. Al darle guardar me está diciendo que estoy en la tabla productos. Bien, aceptar. Vamos a cancelar y vamos a cerrar esto. Estoy en clientes. En el voy a crear. En crear estoy creando el cliente controlador. Bien, en el controlador me voy a crear. Aquí en crear tengo fmodel, que fmodel en la parte de arriba es el controlador de cliente, el modelo de clientes. Bien, dijimos que estábamos en crear. Vamos a buscar crear. En crear me voy al modelo, estoy en el modelo de clientes. Y aquí tengo que insertar no en productos, sino que mi tabla se llama clientes. Voy a corregir, voy a volver a ejecutar y vamos a volver a hacer una prueba. Voy a abrir clientes, me voy a agregar y voy a poner un par de datos. Edgardo, calle 1, 123, correo @correo.com. Le damos a guardar. No modifica nada, no da error. Entonces en mi base de datos, si voy a la tabla de clientes en datos y actualizo, voy a tener ya mi primer cliente agregado. Muy bien, los espero la próxima clase.